y fortalecidos en ti. Muchas gracias te damos. A ti brindamos toda honra, gloria y alabanza. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. Alza tus manos, iglesia, en esta hora y dale gracias con tus palabras a Él. Sabes que cada vez que estamos así, en comunión, hay alegría y gozo en su corazón. Y Él contempla a sus hijos, la iglesia. La palabra dice que Él se mueve en medio de la alabanza, callará de amor por cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón y pensamiento. Y espero que esta palabra te siga animando, alentado a enfrentar cada una de las pruebas que vienen. Gracias te damos, Padre justo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dan un aplauso. La palabra dice que todo lo que hagas, hacerlo para Él. Y si vas a aplaudir, apláudele a Él con fuerza, con todo ese amor. ¡Aleluya! Toma asiento, iglesia. Te saludo con la paz, con el gozo de nuestro Señor Jesucristo y con el amor del Padre Celestial. Gracias por estar en este lugar. Sí, ahí sí. Amén. Gracias porque Él nos permite estar juntos y de esta manera poder compartir una palabra que nos anime a estar atentos a lo que el Espíritu Santo, según la proclama, va a hacer en nosotros este año. Y nunca dejes de pensar en la proclama anterior. La intimidad con el Espíritu Santo es algo que nunca debemos olvidar, que es algo muy tremendo para cada uno de nosotros. De acuerdo a esa intimidad, el Espíritu Santo se va a manifestar en cada uno de nosotros como en los dones, en los talentos que cada uno tiene. Y esos son los talentos y dones que Él mostrará no solamente en este lugar, sino afuera. Quiero comenzar compartiendo esta palabra para animarles. Este es un salmo que, si tú lo lees, es algo muy precioso que habla de la confianza que tenemos que tener en Él. Todos nosotros pensamos y opinamos así. Estos son tiempos difíciles, lo que estamos escuchando y lo que vemos. La iglesia tiene que estar muy atenta si lo que vemos y escuchamos es espiritual, si nos conviene. En estos tiempos se habla más, escuchamos más hablar que escuchar. No tenemos tiempo de escuchar, hablamos y hablamos y poco escuchamos. Y lo que escuchamos muchas veces nos distraen. Escuchaba también ahí la noticia de este avivamiento en esa universidad y escuchaba los comentarios. Muchos están escépticos de eso, muchos no creen, otros sí. Algunos opinan que en ese avivamiento los que ministraban alabanza, algunos pertenecían al LGTB. Y decía, ¿por qué hay un avivamiento y están esas personas ministrando? ¿Cuál es la opinión de Dios frente a eso cuando Él está contra de eso? Muchas opiniones hay sobre eso. Ahora, qué interesante es estar atento a su voz.
En estos tiempos, nuestro oído se llena no solamente de escuchar, sino se suman todos los ruidos que tú escuchas diariamente. La palabra dice confía en Dios. Cuando dice confía en Dios, lo abarca todo. Si tú crees en Dios y la palabra te dice confía en Dios y haz el bien. Nos dice también la palabra, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todo el mundo. Ya no tiene que haber rencor. Las cosas que eran del viejo hombre ya no tendrían que estar en nosotros conforme a esta palabra. Por eso que él dice confía en Dios. Está diciendo confía en mí y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Y cuál es la tierra que habla? No solamente esta tierra física, sino el reino de Dios está hablando. Recuerda que una vez que nos vamos de esta tierra, ya tenemos una ciudadanía que es celestial. Y yo creo que está hablando, dice, y habitarás en la tierra. No solamente esta tierra dio para que disfrutáramos nosotros, sino para que esa tierra nueva habitemos. Y dice, y te apacentarás de la verdad. Si miramos al campesino o al pastor de ovejas, cuando lleva a pastar a los animales, los lleva a un buen pasto, al mejor pasto, ¿verdad? El Padre nos da el mejor alimento, que es su palabra. Esa es la comparación de cuando un pastor lleva, o un campesino lleva a los animales a pastar al mejor pasto. El mejor pasto que tenemos nosotros es su palabra, es el alimento espiritual. Deleítate a sí mismo en Dios, disfruta, goza, alégrate en su presencia cuando estamos juntos. Recuerda esta diferencia. Adorar y alabar es un estilo de vida que tiene que tener cada uno de nosotros. No es que nosotros hemos venido a este lugar a hacerlo. A este lugar venimos a cantar y expresar la gratitud por todo lo que el Padre ha hecho en nosotros. Adoramos, cantamos, pero la adoración y la alabanza tiene que estar en todo lugar, en tu forma de ser, cómo compartes, cómo vives. Dice, deleítete a sí mismo en Dios y Él se encargará de lo que está en tu corazón como petición delante de Él. Él nos conoce antes. Dice que Él nos amó primero, por lo tanto nos conoce mucho antes, desde el vientre de nuestra madre. Así que Él conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dice, encomienda a Dios tu camino. Como que no nos da otra solución y nos dice, no vayas por tu camino. No, encomendemos a Dios el caminar y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Te mostrará al mundo por tus testimonios. ¿Cómo te conocerá el mundo? ¿Por quién eres? Ahí dice, exhibirá tu justicia. Y la justicia que tenemos nosotros ha venido de Él. ¿Y qué verá el mundo en nosotros? Verá su justicia, los frutos que tenemos que mostrar y brillar. Recuerda que somos luz y sal para este mundo. Dice, y tu derecho como el mediodía. ¿Cuál es la luz perfecta en el día? Al mediodía es cuando el sol es perfecto en su luz. Te exhibirá, dice, con tu justicia
y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres, no te irrites con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. No te irrites, no te enojes, no te molestes por aquel que prospera y no conoce de Dios. Él tendrá su final. Si no, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y aquí quiero entrar al tema, y no he dado el tema todavía, de lo que vamos a compartir el día de hoy. Es un tema que nos desespera muchas veces y estamos con mucha ansiedad para encontrar una respuesta de parte de Él. Dice, esperando en silencio su voz. Recuerda lo que decía antes, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y el título es Esperando en silencio su voz. ¿Qué pasa cuando no tenemos respuesta de Dios? Vamos a ver cosas que vivimos antes y que vemos afuera de los que no conocen de Dios, y por supuesto que muchas veces vivimos nosotros siendo hijos. Cuando no tengo una respuesta de Dios, y espero que valores el silencio de Dios, con lo que quiero compartir, lo que el Espíritu Santo me dijo muchas veces. Valora mi tiempo, valora mi silencio. Examina mi silencio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi silencio, no en el tuyo? Muchas veces cuando no escuchamos una respuesta de parte de Dios, perdón, me avancé mucho. ¿Cuál es nuestra reacción frente al silencio? Escuchaba con mucha atención y la bendición del domingo anterior acerca del celular. Cómo aprender a usarlo bien. Cómo poner atención y usarlo de una manera correcta delante de Dios. Y nos enseñaba ahí la palabra, cómo nos desviamos nosotros con el celular, dónde tiene la dirección, qué poder tiene el celular en nuestras vidas. El celular tiene una parte importante y nos quita el silencio que tenemos que tener nosotros delante de Él y su silencio. Aparte de toda la bulla, como decía en un momento, de todo lo que entra en nuestro oído y todo lo que escuchamos diariamente, no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Y frente a esta pregunta, ¿cuál es nuestra reacción frente al silencio de Dios? Muchas veces nos ha pasado esto. Sentimos miedo, nos sentimos solos, no escuchamos su voz, no logramos concentrarnos y no damos el tiempo para que Él nos hable. ¿Les ha pasado esto a muchos? A nadie, por lo menos acá. A mí sí me ha pasado. Cuando no escuchamos esa voz, nos desesperamos. ¿Amén? Hay una desesperación en nosotros cuando no escuchamos su voz y pensamos, yo bendigo al Padre por aquellos que han escuchado en forma audible su voz. Si yo hiciera una encuesta, ¿cuántos han escuchado su voz audible? Amén. Claramente cuando Él nos advierte, nos dice algo, y cuando no escuchamos su voz por ningún lado, ni por el hermano, ni por el pastor, no desesperamos. Hay una desesperación en nosotros.
hay frustración, porque lo que yo le planteé, hablé con mi padre, le planteé mi proyecto, y al no escuchar su voz, ¿qué pasó? Hay frustraciones en nuestra vida frente a eso. Nos deprimimos. Hay una tensión, una opresión en nosotros, hay tensión en nuestro interior. Amén. Es para aquellos que están durmiendo. Hay duda en nosotros. Si yo analizo el silencio, aquel que no es cristiano, dice que el silencio es motivo de miedo. Y si nosotros vemos las personas que son muy calladas, se refugian en sí mismos, no son sociables, ellos se aíslan. Si comparamos a aquel que de alguna manera ha vivido eso, se siente discriminado delante de la sociedad, se pone violento. Tiene problemas sociales. Todo aquel que no conversa, se aísla, comienza a tener problemas no solamente personales, sino con muchos. Ahora viene la exclamación: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no has escuchado la voz de Dios? ¿Será que Dios no me escucha? ¿No me ha escuchado? ¿Será que Dios no me ama? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? No te voy a pedir los amenes. ¿Me estará castigando Dios? ¿Me estará castigando? Hablé tantas veces con Él, pidiéndole tantas cosas, y no me ha respondido. Recuerda que Dios estuvo 400 años sin hablar. ¿Te imaginas si Él, por una situación incorrecta delante de Él, hablara inmediatamente? ¿Cuál sería su voz? ¿Cómo fue su voz frente a lo que vio cuando Él destruyó? ¿Cómo se actuó? ¿Cómo Él actuó en su furor? ¿Cuál fue su reacción? ¿Te imaginas que si Él reaccionara en forma inmediata, cómo quedaríamos nosotros? Por eso que tenemos que valorar el silencio que Él tiene con nosotros. Cuando nosotros cometemos errores, ya no hay pecado para los que conocen su palabra. Cuando cometemos maldad, sabiendo que está mal, ¿te imaginas si Él respondiera de forma inmediata? Pasaría lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Vendría su furor en forma inmediata. Él respeta y tiene amor por sus hijos, por eso Él mantiene el silencio. Si yo calificara lo que se está hablando en los grandes templos que se llenan con multitudes en Europa, en Estados Unidos, cómo se está pervirtiendo el Evangelio, ¿qué pasaría si Dios reaccionara frente a eso? El amor del Padre es tremendo. El Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia y es Él el que se contriñe frente a nuestra forma incorrecta de vivir. Él tiene el amor que tiene el Padre y soporta todo lo que hacemos incorrectamente delante de Él. En Lamentaciones 3:26, buenos esperan en silencio la salvación. Cuando oramos, cuando adoramos,
Dejamos al Espíritu Santo un momento de silencio para que Él hable. En nuestras oraciones, en nuestra intimidad, dejamos el espacio suficiente para que Él exprese lo que sienta. Hablamos y hablamos. Y se suma a todos los ruidos que tienes ahí, donde estás. Expresa el Padre en su amor el silencio necesario para nosotros. Esta palabra es tremenda y demuestra el amor que Él tiene en el silencio. Está atento al silencio de Dios. No te desesperes ni impacientes si algo le has pedido y ha pasado un día, 2 días, o un mes o un año. Espera en Él y Él hará. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Él no pacta con el hombre. Esa es una verdad. Él pactó en el pasado con Israel. Israel le falló. Por eso que Él dijo que no pactará con el hombre. Por eso dice, no jures. No prometas. Porque si no vas a cumplir, Dios está en medio de ti, iglesia. Él es poderoso. Él salvará. Fíjate, se gozará sobre ti con alegría. Y aquí está el silencio, dice, callará de amor por nuestras imperfecciones, por nuestras debilidades, por nuestra maldad. Él callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Puedes leer conmigo esto? Dios está, dilo fuerte, Dios está en medio de ti. Sigue leyendo. No es un motivo de iglesia que deje lo que tienes ahí, te pongas de pie y le des un aplauso fuerte al Padre. Deja lo que tienes en tus manos y ponte de pie, iglesia, y dale un fuerte aplauso a Él, porque Él ha callado por amor a ti todas tus imperfecciones. Él calla por todo aquello que hemos hecho mal delante de Él. Valora el silencio del Padre con nosotros. Aleluya. Toma asiento. Le puede sonreír a aquel que está a tu lado. Te veo muy serio, hermano amado. El ejercicio también sirvió para aquel que estaba ahí cerrando sus ojos. ¿Cuáles son los beneficios que trae el silencio de nuestro Padre Celestial? Y aquí vamos a entrar a un área que podría decir que es práctica en nuestras vidas. Y puedes pensar, ¿y qué se metió el pastor ahí? Y yo dije, lo espiritual, lo práctico, humano, puede haber 2 grupos, por decir así. Y traté de irme por la parte práctica humana, y también vi lo espiritual frente al silencio, pero el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué estás separando algo que es uno solo? No es que estemos, por ejemplo, una vez escuché a alguien, me dijo, a ver, cuando estoy en la iglesia y estoy compartiendo con los hermanos, ahí hay que ser cristiano, hay que ser realmente un cristiano. ¿Y qué pasa cuando estás afuera? Le dije yo, bueno, ahí me cuesta mucho ser distinto. Hay un dicho que dice, eres chileno aquí y en la quebrada del ají. O sea, eres cristiano allá y acá y a donde estés, eres un hijo de Dios. Dice que el beneficio, dice, trae tranquilidad. O sea, la tranquilidad trae el silencio, incide en nuestro interior y en la parte física. Y vamos a ver que 2 minutos de silencio
tienen algo tremendo en nuestra mente y cuerpo. Calma nuestra mente y su entorno cuando estás en silencio. Yo creo que todos nosotros hemos ido en un momento al lugar, a la playa, todos fueron a la playa este verano, o fuimos al campo algunos, y cuando estabas ahí no escuchabas ningún ruido. ¿Y cuál fue tu opinión? Qué rico es estar en este lugar, qué hermoso poder escuchar la naturaleza. Es precioso este silencio. ¿Has dicho alguna vez eso? Sí. Todos nosotros cuando hemos ido a un lugar precioso que nos agrada, ya sea el mar, la montaña, donde vayas, y no hay ruido, uno dice, qué rico es estar aquí. Puedo escuchar la naturaleza, el agua, los pájaros, el ruido de los árboles. Ese silencio no es un silencio aparte, sino que es un silencio que el Padre te da, te otorga donde estás. El silencio reduce el estrés y la tensión, la fatiga. Cuando estamos fatigados, estamos tensionados, siéntate un momento en silencio. Y vas a sentir un cambio en tu mente y en tu cuerpo. El silencio saca nuestro estrés, que ese estrés es diario en muchos de nosotros. Tranquilidad para pensar. En el silencio nacen las palabras sabias y profundas. Nacen en el silencio las mejores decisiones, las mejores palabras cuando estás callado. Mientras tú hablas y conversas y sigues conversando, no vas a encontrar algo sabio para determinar. Alivia la tensión en el cuerpo y el cerebro. Comienza a valorar los silencios donde estés y que estés haciendo. Mejora la presión arterial y circulación sanguínea. ¿Quién descansa ahí en el silencio? Nuestros oídos descansan. El silencio ayuda a crear células en la región del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Dirá usted. Lo anoté para que no se me olvidara. Y en este tema me metí bien profundamente para valorar lo que el Padre nos da en su silencio. Dice, el hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior del lóbulo temporal. ¿Y cuál es su función? Genera y recupera los recuerdos y el aprendizaje. Esa parte es la que nos hace recordar. Están los recuerdos y nuestro aprendizaje. Por eso que el silencio es importante en el hipocampo de nuestro cerebro. Reducción del cortisol y adrenalina. Son palabras que no se escuchaban en las predicaciones, parece. ¿Y qué es eso? Algo muy importante que le da valor a nuestro silencio y descansar en ese hermoso silencio y tiempo que el Padre nos da. El cortisol es una hormona que combate el estrés y ayuda a mantener la parte inmunológica saludable. Ese es el cortisol, que es una hormona que combate nuestro estrés, que logra mantener un equilibrio en la parte inmunológica nuestra. Y la adrenalina, una hormona que aparece como respuesta a la tensión, al cuerpo y al estrés. La adrenalina se acelera cuando te enfrentas a un peligro. Por eso es que es importante el silencio
regula el cortisol y la adrenalina en nuestro cuerpo. El silencio nos ayuda a restaurar los recursos cognitivos, la creatividad, la atención, la percepción, tiempos tranquilos y reflexivos. Fíjate lo que significa el silencio. En el silencio podemos pensar, crear, imaginarnos muchas cosas. Ese es el silencio que debemos tener nosotros con claridad. Ahora, ¿cómo escuchamos su voz con claridad? Por eso que es interesante pensar en esto. ¿Por qué yo no escucho la voz de Dios? Y uno dice, ¿por qué yo no he tenido la experiencia que ha tenido el hermano que levantó la mano y escuchó claramente la voz? Muchos han escuchado la voz del Padre a través del Espíritu Santo. Hay cosas que tenemos que tener con claridad para escuchar su voz. Elimina ese ruido audible y las distracciones, los pensamientos. Cuando tú vas a orar en silencio, no tienes que escuchar nada más. ¿Y qué viene a tu mente en ese momento? Tu trabajo, las preocupaciones, el dinero, los pagos. Y estás tratando de orar y la distracción te saca de la concentración de entregar una buena oración y una buena intimidad con el Espíritu Santo. Tienes que, si estás viendo tele, no puedes escuchar. Tienes que apagar la tele, la radio, el celular, dejarlo de lado. Todo eso para escuchar su voz. Y dejar de lado los pensamientos del trabajo. Estás orando y todavía estás pensando en el trabajo, estás pensando en las deudas, en la familia, en los problemas. Si estás pensando en eso, no vas a escuchar su voz. La palabra dice, y todo lo que hagas, hazlo como para Él. Para escuchar su voz tienes que tener el silencio que Él quiere, no el nuestro. Y vamos a ver una parte importante cuando un profeta importante y poderoso para el Padre, usado por Él, encontró el mejor momento para escuchar su voz. Recuerden que Elías huyó en su depresión frente a lo que pasó en un momento cuando se enfrentó con Jezabel, y cuando le mandó el mensaje le dijo, yo voy a acabar contigo, porque él había acabado con todos los profetas que ella tenía. Él arrancó. Tanto poder tenía él que en un momento solamente el mensaje lo destruyó, lo deprimió, lo bajó a un nivel que no valía nada. Y él huyó. Luego el ángel le dio el mensaje y la orden en la claridad donde tenía que ir. Al monte de Horeb lo envió el ángel para que esperara en ese lugar. Y en ese monte él entró a una cueva para refugiarse, para que no lo encontraran y lo mataran. Y cuando escuchó la voz de Dios le dijo, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Y ahí expresa él que tenía un celo porque el mismo pueblo había matado a todos los profetas, había derribado altares y él estaba súper mal. Y lo único que quería era morir. Y ahí fue cuando Dios le dice que lo esperara en ese monte. Y antes de esto vino un fuerte viento que tomaba las piedras, las azotaba, se despedazaban las piedras. Y después de ese viento y después vino un terremoto, y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, por eso que es interesante valorar tu silencio.
Si hubiese tenido una tele ahí, Elías, o un celular, o bulla ahí, no hubiese escuchado la voz de Dios. Por eso que cuando quieras escuchar la voz de Dios, haz lo que Elías hizo en este momento. En ese momento que estaba ahí todo asustado, dice: y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y no creas que Dios habla solamente en un silbido apacible y delicado. Cuando Él quiere hablar fuerte, lo va a hacer. ¿Para qué? Para que reacciones. Yo he escuchado su voz fuertemente. Una reprensión fuerte, como cuando se tomaba antiguamente una correa, así, de fuerte. Pero Elías escuchó la voz del Padre, de Dios, como un silbo apacible y delicado. Un viento suave era la voz que le dijo a Elías. Y cuando él oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? No dijo: ¿qué haces? No, ¿qué haces aquí, Elías? Como un silbo apacible y delicado. Por eso que tenemos que dejar todo de lado para escuchar su voz en la intimidad. Tener un corazón dispuesto para escuchar su voz. Dispuesto a escuchar lo que Él quiere decir, no lo que yo quisiera. Yo he tenido muchas veces esta experiencia, que buscan consejo y me han expresado su situación. Y luego, cuando he escuchado, yo digo lo que hay que hacer, y veo la molestia en la persona que me consultó. Y yo le digo: ¿a qué tú has venido? ¿A que yo te diga lo que tú quieres que yo te diga, o decirte lo que realmente necesitas? Y cuando yo he dicho lo contrario, ¿qué hace la persona? Se duele. Ya no me habló en un mes, en 2 meses. Eso pasa cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. El Padre siempre nos va a corregir en lo que no nos gusta a nosotros. El tiempo que Él quiere es el tiempo más preciado que nosotros queremos tener. Yo sé que muchos podrían estar en esta hora en su casa durmiendo tal vez, pero gracias por el esfuerzo de estar aquí hoy. Y cuando vengas aquí, ven dispuesto a escuchar, a disfrutar, a gozar en su presencia. Tener un corazón dispuesto para analizar nuestra vida en medio de ese silencio. El tiempo y esfuerzo lo valora el Padre en ese hermoso tiempo de silencio. Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto para escuchar su voz, no lo que tú quieres. Él es soberano sobre todas las cosas. Aceptar su voluntad, porque Él es soberano. No lo que tú quieres escuchar en esa voz. Muchos quieren escuchar la voz conforme a lo que yo quisiera que Él me dijera. Y no es así. Eso tiene que ver en su voluntad y soberanía. Una palabra importante es la obediencia. Escuchar lo que Él dice, escudriñar su palabra. Fíjate que todos nosotros hemos estado en un momento en la sala de clases, ¿cierto? Hay algunos que todavía están estudiando, pero los que ya somos más de edad, hemos estado y pasado por una sala de clase. Y cuando el profesor o la profesora dice: hoy tienen examen, así que hay una hojita ahí, un lápiz y una hoja, y vamos a hacer la prueba. ¿Tú crees que la profesora o el profesor habla algo ahí? Nada, todo en silencio. Hasta la mosquita que daba vuelta salió por la ventana. Y tú piensas que la profesora va a decir: mira, esto tienes que poner en el 7, en el 6.
No, ella está callada. ¿Y qué vas a responder en esa prueba? Lo que tú estudiaste. Y ahí vas a encontrar como resultado un 7, un 3 o un 1, de acuerdo a lo que tú leíste y tú estudiaste. Si tú estás en el silencio del Padre, ¿qué vas a recordar en ese silencio? Lo que tú has leído de la palabra. Todo aquello que has leído, te has forzado a buscar en la palabra, Él te va a recordar lo que tú necesitas en su silencio. Cuando no necesitas y no has escuchado la voz audible y estás orando en el silencio, Él te va a recordar de lo que tú has leído en la palabra. Si tú no has leído la palabra, Él no te va a hablar. ¿Qué te podría hablar si no te recuerdas y no has leído nunca la palabra? Hay que leer la palabra para escuchar su voz. Si yo necesito fuerza, fortaleza, ánimo, el Padre en el silencio me va a recordar dónde están los textos bíblicos para alentarme. Hay que leer la palabra. En ese silencio el Padre te va a hablar y te va a recordar todo lo que tú has leído. ¿Cuál es el interés que has tenido por leer su verdad, lo que Él dejó escrito en ese libro? Ahí se valora y le da uno el peso a la palabra de Dios. Así que tenemos que leer la palabra para que nos saquemos por lo menos un 4 o de ahí hacia adelante, no un rojo, ¿verdad? Si no hay una respuesta, tenemos que seguir orando, reconociendo su silencio. Nosotros pareciera que fuéramos como el café instantáneo o la leche instantánea. Quisiéramos la respuesta del Padre cuando nos levantamos ya y nos enderezamos una vez que doblamos nuestras rodillas. Y le decimos, Padre, mañana yo espero que tengamos una respuesta. Así somos. Queremos así una respuesta inmediata y no es así. Él la dará cuando Él quiere. ¿Y por qué en una semana tuviste la respuesta? Porque por amor a ti, Él sigue trabajando en tu vida a través del Espíritu Santo. Por eso que Él espera. Respetar los tiempos de nuestro Padre Celestial y sobre todo arreglar cuentas si hay algo pendiente. ¿Qué cuentas son? Es algo que siempre nos cuesta. Si hay algo que tienes que arreglar para escuchar su voz, es correr a pedir perdón de aquello que hemos hecho mal, no solamente a Él, sino a aquel que tuviste algún conflicto. No nos da otra alternativa. Arréglate cuando vengas al altar a adorar, a entregar tu ofrenda. Si hay algo contra alguien, ve y arréglate. Y cuando eso sucede, vas a escuchar la voz del Padre. Fíjate que muchas veces el silencio, y uno analiza el porqué de los fracasos familiares, matrimoniales, los fracasos con las relaciones con nuestros hijos, con nuestra familia, con amigos. Puede pasar un mes, un año y años, porque la falta de comunicación y la falta de perdón genuino no ha estado ahí. En Mateo 15, 21 al 28 vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo también tuvo varios silencios. ¿Recuerdan cuando Él fue y corrieron a buscarlo para que fuera a ver a su amigo Lázaro? Él no fue de forma inmediata, esperó. Él esperó en silencio, porque hubo una razón y un motivo. Dios
Cuando estaba su hijo en esa cruz, cuando él declaró: ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué él volvió su rostro y él sintió el hijo su ausencia? Él mantuvo un silencio, el Padre con su hijo. Como hombre, Jesús sintió muchas veces y muchas cosas en su mente, lo que muchas veces nosotros hemos sentido. Sintió la desesperación, todo lo que leímos o más sintió él. Cuando su padre volvió su rostro y él declaró estas palabras: ¿por qué tú me has abandonado? Él cargaba con todo el pecado del mundo. ¿Se imaginan ustedes que si hubiese visto a su hijo, el furor de Dios que tuvo con los pueblos que él destruyó, si él ve a su hijo con todos los pecados del mundo, se hubiese encendido su furor contra su hijo? Él por eso que dio vuelta a su rostro y no vio a su hijo, porque su hijo cargaba todos los pecados del mundo. Y frente a eso, como él se enfureció con el pueblo de Israel en el pasado, tal vez él hubiese accionado su furor contra su hijo. Por eso que él giró su rostro. Aquí también vamos a ver cómo Jesús tuvo un silencio frente a esta situación que vivió una mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, estaba en un lugar, estaba en Tiro y otro lugar cercano. Saliendo de ahí, se fue a la región, a Tiro, una extensión más allá de Tiro y Sidón. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella clamaba a Jesús: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Ella corría detrás de él y clamaba pidiendo auxilio frente a lo que le estaba pasando a su hija. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos a él, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos, al darse cuenta, se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué no la despides? Ella está gritando detrás de nosotros. ¿Y qué hizo él? Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En su declaración, él estaba haciendo una diferencia, que él vino a la casa de Israel, por lo tanto, él fue claro que venía a los judíos, a su pueblo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socorro. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es fuerte la palabra. Fíjate que en esos tiempos la cultura, la palabra perro o perrillos era normal. Y no era que alguien se ofendiera por esas palabras, era normal. Estaba diciéndole él: no está bien tomar el pan de los hijos, no está bien tomar el pan de Israel, no está bien tomar el pan de los judíos para dárselo a los gentiles, para dárselo a los cananeos, a los samaritanos. A ellos no les toca. El pan está para los hijos, para los judíos. No está para darle a los demás. La salvación estaba para los judíos y no estaba para nosotros. Nosotros, si nos comparamos con ese tiempo, nosotros éramos los gentiles.
ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella en esa declaración dijo algo tremendo. Si analizamos solamente ese versículo, está hablando y reconociendo que la salvación vino a Israel, pero en las migajas estaban en los gentiles. Ellos recibirían la salvación como nosotros. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El silencio de Jesús trajo una claridad, una profecía sobre estos tiempos. ¿Y qué es lo que ella hizo frente a sus barreras, frente al rechazo, frente al silencio de Jesús y frente al rechazo de los discípulos? Y con esto estamos terminando, iglesia. La mujer enfrentó las barreras que le pusieron los discípulos. Por ellos no querían que ella llegara a Jesús. Jesús tuvo un motivo, una razón por qué él cayó al principio y no tuvo una respuesta de inmediata con la mujer. Pero en la insistencia que ella tuvo, con una actitud de fe y humildad, se puso delante de él y se arrodilló y clamó. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros estar delante de nuestro Padre Celestial queriendo escuchar su voz, una respuesta? ¿Y cuántas veces no hemos tenido esa actitud que tuvo esa mujer? No hemos tenido una actitud de humildad y de fe delante de Él. Ella tuvo fe en su declaración, en lo que Jesús iba a hacer con su hija. Fue humilde delante de Él, siendo una mujer cananea, siendo una mujer que no estaba dentro de la genealogía del pueblo de Israel. Seguramente ella escuchó de Jesús quién era Él. Cuán necesario es valorar el silencio de Dios. Entender que nuestra desesperación y ansiedad frente a su silencio solamente traerá tristeza y amargura, porque Dios no va a responder, porque si hemos hecho algo que a Él no le agrada, Él va a extender su silencio. Ella perseveró con insistencia y súplica delante de Jesús. Cuando estemos delante de Él, cuando estemos en la intimidad con el Espíritu Santo, tenemos que perseverar y ser insistentes hasta lograr que Él nos hable como le habló a Elías, como un silbo apacible habló Él. Y si ha de levantar la voz, solamente escuchemos su voz, si es firme y fuerte, porque por su amor, conforme a su palabra, Él calla de amor por nuestras imperfecciones. Y se dará el tiempo más para que puedas lograr ser restaurado a través de la palabra. Ponte de pie.
Vamos a orar dándole gracias a Él. Espero que esta palabra te haya edificado, que esos tiempos de silencio los valores, son tiempos de Dios Padre. Y estés orando y estés pidiendo algo, Él es el dueño de todas las cosas y Él soberano. Entregará a Él una respuesta a su tiempo, no a nuestro tiempo. Cierra tus ojos y dale gracias a Él. Con tus palabras alza tu oración y dale gracias y valora los tiempos de silencio que Él tiene con nosotros. Sigue orando ahí. Él es soberano. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por los silencios que tienes con nosotros. Si no hubiese un silencio como las notas, existiría un desorden. 400 años estuviste en silencio, Padre Santo, para ordenar lo que estaba entre el Antiguo y lo que venía, el Nuevo Testamento. Gracias porque los silencios nos ordenan y tú trabajas en medio de ese silencio. Quisiéramos, Padre, justo tener la insistencia, la perseverancia que tuvo esa mujer cananea delante del Señor Jesucristo. De seguir clamando y orando delante de ti para que tu silencio me hable. Me hables en medio de ese silencio. Gracias, Padre, por aquellos que han escuchado tu voz en forma audible. Gracias por aquellos que leen y escudriñan tu palabra para escucharla de tu voz y recordar en medio de tu silencio tus palabras y tu enseñanza. Bendigo a la iglesia, Padre Santo, para que valore tus silencios, para que en medio de esos silencios sigas trabajando a través del Espíritu Santo, moldeando nuestro carácter para ser mejores adoradores, para adorar y alabar en todo lugar con libertad. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.